también se relacionó con un posible anuncio, porque posteriormente, al cabo de un mes aproximadamente, en el País Vasco aparecieron unas marcas y era una empresa que quería llamar la atención con eso. En este caso no. En este caso nadie reivindicó el que se hubiesen hecho unas marcas. Pedro, ¿qué opinas de este caso? Bueno, la verdad es que es un caso que bueno, sí es verdad que se ha tomado entre el gremio de los investigadores como un caso que podría tener algunos aspectos inconvenientes para tomarlo verídicamente, ¿no? Pero sí que he estudiado de cerca y de hecho he estado allí investigando en Inglaterra los círculos de las cosechas de maíz, en Aylesbury concretamente, y me he dado cuenta de una cosa, que normalmente los lugares que suelen estar relacionados con este tipo de apariciones, como las que Pedro comenta, pues están muy, entre comillas, cargados de una energía especial. No se transforman vórtices energéticos. Que han llegado a probar que en estos lugares determinados aparatos se vuelven locos. No se sabe bien por qué. Y de hecho los propietarios de las cosechas de estas enormes plantaciones se dan cuenta de que efectivamente una vez al año sus cosechas de trigo sufren una merma impresionante por este tipo de círculos. Pero que son círculos verdaderamente impresionantes, insisto, con unas formaciones que algunos llegan a ser tridimensionales y solo vistas desde aproximadamente unos 250 metros de altura. Esto es importante recargarlo porque hubo una época en que salieron 2 o 3 viajetes por ahí súper graciosos que decían que hacían los círculos con unas planchas de madera que se subían encima, pero bueno, esto además de ser imposible es improbable, porque las espigas que forman parte de ese tipo de círculos no están rotas, no están quebradas, están solo dobladas por un efecto y luego es decir, no están dañadas, están como dobladas y acostadas. Es una forma impresionante de verlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista lo veo un tema muy interesante, que he estudiado ya no por la ufología, ya no por la parapsicología, sino también por la ciencia, que no saben qué explicación dar.